Y además ustedes pueden anticiparse a lo que vamos a hablar el jueves próximo, porque en el cronograma ustedes van a tener, ahí en el cronograma que está en el punto presentación, repito, van a tener los temas que se van a tocar y ustedes pueden abrir el material directamente del módulo temático que está cargado en el aula virtual. Así que ustedes incluso pueden anticiparse y pueden saber de qué se trata y ya pueden estar más o menos preparados para cada una de las clases. Y así también podemos conseguir que la clase se haga más dinámica y mejor, porque si ustedes ya saben del tema que se trata y lo tienen más o menos abordado, leyeron parte del material, pueden, a medida que ustedes deseen, hacer preguntas o estar más metidos en el tema que si recién están escuchando de lo que se va a tratar cuando se sientan acá a hacer el Meet o el Zoom en este caso, ¿se dan cuenta? Así que las herramientas las tienen todas a mano, todas a mano. Y es más, una constitución con los tratados internacionales de derechos humanos la pueden comprar o la pueden bajar de internet, que también está en internet. Procuren que tengan los dos tratados de derechos humanos. Lo que les decía es que va a haber dos exámenes para la alumna que preguntó. Un examen que tiene que ver con el texto de la Constitución Nacional, que lo vamos a estudiar ahora. Y otro examen que tiene que ver con los tratados internacionales de derechos humanos, que lo vamos a estudiar después del primer parcial. ¿Cuándo son los parciales? Eso lo encuentran en el cronograma, que está en el punto presentación. ¿Qué fecha? ¿Qué vamos a estudiar? Cada clase, eso lo encuentran en el cronograma, que está en el punto presentación. Ahí tienen todo. ¿Y qué material tienen que usar? Lo encuentran en los módulos que están subidos al aula virtual. Ahí nosotros subimos el material. Ustedes necesitan leer. Somos yo, que soy Gabriel de Pascale. Está la doctora Sabrina Esparacotela y el José María Sosa. Nosotros tres vamos a ir cubriendo las clases todos los jueves. Bueno, hoy nosotros tenemos que ver qué es una constitución, tratar de buscar una definición. Para ustedes, seguramente es algo que escuchan diariamente, hablar de la Constitución, de la constitucionalidad, de la inconstitucionalidad, porque escuchan que es inconstitucional el colegio abierto, cerrar el colegio en la capital y en la provincia están cerrados, y se pronuncia la Corte de Justicia declarando que es constitucional y que es inconstitucional. Entonces tienen una idea de la vida diaria, por lo menos en lo que tiene que ver con las noticias y la información que ustedes pueden tener, de qué es una constitución y para qué sirve en general. Ustedes, de la vida diaria y del colegio, saben que viven en un estado de derecho, un estado constitucional de derecho, tiene un orden y que hay ciertas normas que son las que rigen la vida social. Así que eso es lo que ustedes seguramente manejan entre todos de lo que es una constitución. Vamos a tratar de profundizar un poco ahora. Y vamos a ver qué tipos de constituciones hay, qué significa que una constitución es suprema, cuáles son los procedimientos de reforma constitucional y cómo se controla la constitucionalidad. Esas serían las 4 preguntas que me gustaría responder hoy con ustedes. ¿Qué es una constitución y cuál es el origen del constitucionalismo? Una constitución jurídico que ordena la ley que por su carácter de suprema ordena el resto de las leyes que se deben subordinar a ella. Les decía que la Constitución es la ley suprema a la cual deben subordinarse el resto del ordenamiento jurídico. Entonces, esa ley suprema que denominamos Constitución Nacional es la ley madre a la cual el resto de las leyes deben subordinarse y no pueden contradecir. Es decir, que cualquier ley que contradiga la Constitución es considerada inconstitucional. Esa palabra que ustedes escuchan todo el tiempo. Esa ley es la que regula los derechos fundamentales de las personas que viven en la nación y además es la que hace el ordenamiento jurídico del Estado en cuanto a los poderes. Cada poder qué función tiene que cumplir. Entonces, la arquitectura constitucional del poder
por un lado, que es qué función tiene cada poder y qué cosa debe hacer. Y por otro lado, los derechos y garantías de todas las personas que viven en la nación. Entonces, esa es la definición que tenemos de Constitución. Ahora vamos a ver en un segundo para qué sirve la Constitución. ¿Cuál es el objetivo, digamos, de que exista una Constitución? Decimos que la función principal de la Constitución es proteger los derechos de las minorías circunstanciales. Eso se lo voy a tratar de explicar en un minutito, para que ustedes vean para qué sirve, qué es el sentido de que existe una Constitución. Eso es lo que nosotros queremos ahora intentar saber, intentar definir. ¿Para qué estamos sentados estudiando la Constitución Nacional y Derechos Humanos? Bueno, esa es la respuesta que vamos a tratar de dar ahora. ¿Para qué sirve tener una Constitución? Decía el sentido, la esencia de la Constitución, en qué le sirve a la ciudadanía, a las personas, fundamental para la existencia, que justifica la existencia del Constitución, les decía, en un derecho fundamental cualquiera. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión, que está consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Les decía que la misión fundamental que tiene la Constitución es proteger los derechos de minorías circunstanciales. ¿Cómo opera esto? ¿Cómo podemos darnos cuenta de cómo funciona esto? Entonces les decía, pensemos en un derecho fundamental cualquiera, de los que están establecidos en la Constitución. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión. Entonces, al estar consagrado el derecho, por ejemplo, el derecho a la libre expresión en la Constitución funciona como una barrera contra el Estado para que el Estado arbitrariamente no pueda impedir el ejercicio de ese derecho. Es decir, si alguien quiere expresarse libremente y el Estado se lo quisiera impedir censurando, ¿no?, la expresión, censurando la publicación, censurando lo que se quiere transmitir, la Constitución lo protege. Entonces decimos que cómo opera esta protección de las minorías circunstanciales, poniéndole un límite, una barrera al poder del Estado. Y la Constitución fundamentalmente es eso, es un catálogo de derechos que operan como límites al poder del Estado, como límites al gobierno, para poder así preservar la libertad, la intimidad y la propiedad de las personas. Entonces, si supongamos, ¿por qué digo mayorías circunstanciales? Porque los gobiernos democráticos, basados, digamos, en el sistema democrático constitucional, operan por mayorías. Es decir, el gobierno lo lleva adelante aquel que reúne mayor consenso a través del sufragio. Y esas mayorías luego son expresadas en el Parlamento porque aquel grupo mayoritario es el que más representantes tiene en el Parlamento. En nuestro caso, el Parlamento está dividido en dos cámaras. Entonces, cuando digo que lo que queremos es proteger las minorías circunstanciales, decimos que aunque el Parlamento, el gobierno, el Estado, con su poder, reprima, castigue, limite, restrinja o anule cualquier derecho fundamental, por muy mayoritario que sea ese gobierno, si lo que afecta es un derecho constitucional, esa mayoría se ve bloqueada por ese escudo que le dije que es la Constitución Nacional. Supongamos, voy a poner un ejemplo por lo ridículo, para que se entienda. Y después voy a ir con un ejemplo digamos, de la doctrina internacional, de la jurisprudencia internacional. Supongamos que la mayoría del Estado y la mayoría de las personas y la mayoría de los representantes creen que para poder adoptar, ¿no?, habría que estar casado por iglesia y ser una pareja heterosexual.
Eso por más mayoritariamente, por más mayoría que se sancione, es una hipótesis esto, estoy poniendo un ejemplo, cualquiera que se me ocurre ahora. Eso, por más mayoritario que sea el consenso y por más unanimidad que se logre en las cámaras para votar este tipo de cosas, la Constitución lo prohibiría porque afectaría el principio de igualdad. Entonces, por más que la ley se sancione y por más que el Estado quiera, digamos, regular este tipo de conducta, en este caso la adopción, no podría hacerlo porque los tribunales dirían que es inconstitucional porque viola un derecho fundamental, que es la igualdad. Pues recuerden que la Constitución está basada en 3 pilares, igualdad, libertad y propiedad. Por supuesto que todos los derechos son importantes, por ejemplo, el derecho a la intimidad, el de la libre expresión, cualquiera. Pero hay pilares que son fundamentales, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad. Son derechos sin los cuales si no existieran, no se podría hablar de que existe una república, o mejor dicho, algo más que una república en el sentido clásico del siglo XIX, sino un Estado constitucional de derecho, ya pensándolo como un paso más que una república, sino una democracia participativa, no solo representativa, donde los ciudadanos se involucran en las decisiones que los afectan, ¿no? Digamos, es una evolución un poco más allá de lo que es la república o la concepción de democracia del siglo XIX. ¿Esto hasta acá estamos bien? La libre circulación es un derecho fundamental, ¿no? Sí. Entonces, supongamos, ¿no? Yo con todo el tema de COVID, de protocolos y de pandemia, sí, podrías haber salido libremente con la Constitución en la mano y nadie me podría haber parado. No. ¿Por qué? Porque todos los derechos que están en la Constitución, vos a ver, lee el artículo 14, si lo tenés ahí, Sí. se aplican de acuerdo al ejercicio que el reglamento, de acuerdo a su reglamento, es decir, que tienen límites. El Estado los puede reglamentar, los puede limitar para que ese derecho armonice con otros. Ningún derecho es absoluto. Vos pensá, esta es una muy buena pregunta, y vos pensá que no podríamos vivir si todos los derechos fueran absolutos. Porque imagínate que ustedes planteen que tienen derecho a la libre expresión, como justamente está también en el mismo artículo, en el 14. Y si nos pusiéramos a hablar todos a la vez acá, sería imposible la convivencia, ¿no? Supongamos que dijéramos que la libertad de expresión es absoluto y que ningún otro derecho puede oponérsele. Entonces, bueno, alguien se mete en mi casa a hacer propaganda política y lo tengo que dejar pasar. No, ridículo, hay derecho a la intimidad, derecho de propiedad, que en ese caso va a estar antes el derecho a la libre expresión. Entonces, cada derecho se va a aplicar y se va a defender de acuerdo a las circunstancias del caso. Y el Estado tiene derecho de reglamentar esos derechos, es decir, de ponerle límites a fin que puedan armonizarse con el resto de los derechos. En el caso que vos planteás, hay otro derecho que es el derecho a la salud pública, ¿no? Entonces el Estado reglamenta y dice, en este caso, como el derecho fundamental y humano a la salud pública se ve afectado, me veo obligado a limitar otro derecho fundamental y humano, como puede ser la libertad de transitar o la libertad de ejercer el comercio, la industria lícita. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque hay algo que está bien que se llevan de acá de tu pregunta, que es algo que ustedes tienen que saber, que ningún derecho por estar en la Constitución es sagrado o absoluto. Todos los derechos están en relación a las circunstancias en que se quieran aplicar. Ni siquiera el derecho a la vida es absoluto, porque puede haber alguna situación donde el derecho a la vida se vea, digamos, desplazado por otro derecho en esas circunstancias. En esas circunstancias. Por supuesto que el derecho a la vida es el más candidato a ser absoluto, porque es muy excepcionalmente
podría ser desplazado por otro. Así que podríamos decir que es casi absoluto, lo mismo que la libertad de expresión. Muy excepcionalmente puede el Estado acallar la libertad de expresión. Pero si encontramos un solo ejemplo, ya decimos que no es absoluto. Y la Constitución, lo dice todo el tiempo, no reconoce derechos absolutos. Son todos derechos relativos a las circunstancias en que se quiera aplicar. Eso también lo ven ustedes cuando intentan circular y no pueden porque hay una manifestación, etcétera, ¿no? Donde hay dos derechos tensionando. El derecho del que circula, que saca la Constitución y dice, tengo derecho constitucional a pasar, y el otro que dice, saca la Constitución y dice, yo tengo derecho constitucional a manifestarme. Bueno, ahí los dos tienen razón, porque los dos derechos están en la Constitución. La Constitución reconoce una pluralidad de derechos. Y en la vida, en el desarrollo cotidiano, esos derechos entran en pugna continuamente. Y están continuamente en tensión. Entonces, en cada caso y de acuerdo a las circunstancias, hay que resolver cuál es el derecho que tiene, digamos, preeminencia sobre el otro. Y en eso el Estado tiene facultades para limitar, restringir, reglamentar. Por supuesto, que las leyes, como dice el artículo de la Constitución, que reglamentan el ejercicio, no pueden, digamos, anular el ejercicio de ese derecho. Lo pueden limitar, le pueden dar forma, pero lo que no pueden es anularlo, porque la reglamentación tiene que ser razonable. El Estado tiene derecho a reglamentar, pero no puede anular los derechos fundamentales. No sé si contesté la pregunta. Sí, más claro que el agua. Muchas gracias. El agua limpia. Sí, señor. Bien. Entonces estamos en esto de qué es una Constitución y cuáles son los fines de la Constitución. Les dije que le iba a dar un ejemplo de la jurisprudencia comparada. Miren, en la década del 50 se falló el caso Brown en los Estados Unidos, muy famoso, donde la Corte de Estados Unidos decidió que, se ven películas, decidió que las personas de raza negra tenían derecho a concurrir a los mismos colegios que los blancos. Hasta la ley de derechos civiles en Estados Unidos, que es de la década del 60, habrán escuchado hablar de Malcolm X, Martin Luther King, etcétera, los grandes defensores de los derechos civiles en Estados Unidos, o Marshall, que después fue juez de la Corte, y primero fue un abogado defensor de los derechos civiles hasta que se logró la ley en el 60, y después logró integrar la Corte Suprema en Estados Unidos, como el primer negro que la integró. Bueno, disculpen, en ese momento, hasta la década del 50, los negros iban a algunos colegios y las personas de raza blanca iban a otros colegios, no se mezclaban. También ustedes habrán visto en películas que se segregaba por razas el transporte público, los hoteles. Hay una película que hizo este actor argentino que hace de chofer de un músico de jazz negro que recorre el país siendo el blanco el chofer del negro, y se veía como el chofer iba a los mejores hoteles y digamos su jefe, la estrella, que encima era millonario, tenía que ir a los lugares que estaban reservados a negros, etcétera. No me acuerdo el nombre del actor, es un actor argentino que trabaja en Hollywood, el único actor famoso que trabaja en Hollywood argentino en la actualidad. Ya me voy a acordar, tengo la cara y no me lo acuerdo ahora. Viggo Mortensen. Una gran película. ¿Quién? Viggo Mortensen, gracias. Viggo Mortensen. Pueden ver esa película que muestra algo que vale la pena enterarse, que es cómo funcionó hasta hace no tanto la segregación en un país como Estados Unidos, que es, digamos, el ejemplo, digamos, de lo que es el liberalismo político en Occidente. Bueno, en el caso Brown, la Corte decidió entonces que violaba la cláusula de igualdad, que dice que todas las personas son iguales ante la ley, cuando el Estado discrimina y a los negros los obliga a ir a un colegio distinto de los colegios que van los blancos. Este era un joven
con apellido Brown, que tenía que ir a un colegio de negros que le quedaba muy lejos y a 3 cuadras tenía uno de blancos. Y no podía ir, y el otro tenía que tomar el transporte público, era lejos, era complicado, era una familia pobre. Se tomó ese caso como un leading case, se llevó a la corte, y a la corte dijo que evidentemente para nosotros hoy día es evidente que discriminar por raza para ir a los colegios, a nosotros hoy nos parece ridículo. Pero hasta hace poco tiempo en Estados Unidos no era tan ridículo. Y ahí la Corte interpretó la cláusula de igualdad y dijo que era inconstitucional cuando esa misma cláusula de igualdad, que es la misma que la nuestra que está en el artículo 16, que comienza diciendo todos son iguales ante la ley. Hasta ese momento, durante más de un siglo, la Corte interpretó que mandar a los negros a un colegio, a los blancos a otro, no violaba la cláusula de igualdad. Es decir, que los derechos fundamentales, esos derechos que están en la Constitución, ¿para qué sirvieron? ¿Para qué sirvieron en el caso Brown? Para ese momento, en ese momento, para defender los derechos de una minoría circunstancial, como era, no sé hoy si lo es, creo que sí, la comunidad negra en los Estados Unidos, cuya mayoría blanca, que era la que hacía las leyes, los discriminaba. Eso es un ejemplo que le pongo yo para que se entienda, un ejemplo extremo. Pero esto se aplica, pues se puede aplicar diariamente. Y para eso nosotros queremos tener una constitución, para estar protegidos del gobierno. Y el gobierno, ¿quién lo ejerce? La mayoría. Y si nosotros tenemos no una dictadura de la mayoría, porque la dictadura de la mayoría es, digamos, la concepción de la República de la Revolución Francesa, Robespierre, que en ese momento hay que entender también, ellos estaban en franca lucha contra la monarquía. Entonces, Jacobinos pregonaba y escribió, por ejemplo, en la Abate Sieyes, que es el tercer estado, que la única soberanía estaba en el pueblo. Entonces, el tercer estado, que sería como la Cámara de Diputados para nosotros los representantes del pueblo, eran los soberanos absolutos. En ese contexto se entendía porque tenían que luchar contra otro soberano absoluto, como era el rey, que en ese momento las monarquías ostentaban la suma del poder porque los 3 poderes estaban subordinados a la persona del rey, que además era la persona del Estado. Pero eso tuvo que ir evolucionando. Ya había un matiz en la Revolución Americana, donde los padres fundadores, la Revolución Americana es anterior a 1789. La Revolución Americana, ya los padres fundadores, en la Declaración de Derechos de Virginia de 1795, ya por supuesto ya habían establecido la división de poderes y ya estaban discutiendo la posibilidad que los tribunales, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, pueda decidir que un acto del gobierno es inválido porque viola la Constitución, que es la que protege los derechos fundamentales de las personas. Eso ocurrió en un primer caso en Estados Unidos en 1801, que fue el caso Marbury versus Madison, donde por primera vez se materializa, eso es anterior incluso a nuestra declaración de la independencia, ¿no? Muchos años antes, se materializa la posibilidad que la Corte de Justicia invalide un acto de gobierno porque ese acto de gobierno viola la Constitución. Eso es lo que nosotros decimos control de constitucionalidad. Y lo que pasó hace poco, cuando la Corte de Justicia Argentina decidió que una norma del presidente, en este caso un decreto de necesidad de urgencia, que tiene fuerza de ley justamente por ser de necesidad de urgencia, era inválido porque limitaba las facultades de los estados, en este caso el Estado Ciudad de Buenos Aires, de regular el sistema educativo y la educación. Entonces hay un acto del gobierno que es limitado por el custodio de la Constitución Nacional, que en nuestro caso es la Corte Suprema de Justicia, que anula la decisión del gobierno. Eso es el sistema, el mecanismo, el objetivo por medio del cual
le encontramos sentido a lo que es una constitución. En un sistema constitucional que evolucionó, como les decía, de la Revolución Francesa, pasando por la Revolución Americana, y que muchos años después encontró su próximo paso y su próxima evolución sobre todo en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, y en la Constitución de Weimar, de Alemania, inspirada por Hans Kelsen, que ahí empezó a generarse, y que después eso se multiplicó después de la Segunda Guerra Mundial, en algo que hoy llamamos Estado Constitucional de Derecho, que es la superación de la democracia como dictadura de la mayoría, sino que es un Estado constitucional con reglas que limitan el poder del Estado. Ya la mayoría no puede hacer lo que quiere, hay reglas, y por muy mayoría que sea, si se viola un derecho, el Estado, las normas del Estado y el accionar del Estado puede ser impugnada, y además, esa Estado constitucional de derechos hace dos cosas más. Primero, además de limitar el poder del Estado en favor de la libertad de las personas, se ocupa de potenciar en forma material el derecho de las personas, los derechos de las personas. Es decir, no solamente anula el accionar del Estado cuando ese accionar arbitrariamente puede limitar nuestros derechos, sino que además nos ayuda a que nuestros derechos se hagan realidad. Como por ejemplo ahora el Estado está facilitando el derecho a la educación de todos ustedes, porque están en una universidad pública y gratuita. Eso es la evolución, digamos, de la primera concepción de la democracia. Derechos negativos como prohibición al Estado, derechos positivos como obligación de hacer para fundar y para permitir que los derechos se puedan ejercer, porque si no hay un mínimo material, por muchos derechos que haya en la Constitución, estos no se pueden ejercer. Para ejercer los derechos tenemos que tener un mínimo de dignidad, un mínimo de nivel de vida, porque en el hambre, en la miseria y en la desesperación no hay derechos constitucionales que valgan. Entonces, ese es el Estado constitucional de derecho que aparece a partir de la Segunda Guerra Mundial con las constituciones de la posguerra, aparecen en la Constitución, aparece el constitucionalismo de Italia en el 48, la reforma que se hizo en Alemania, la Constitución de España, la Constitución de Portugal. Y después, esta ola del constitucionalismo alcanzó después de la caída del muro de Berlín en el 89 a los países que se denominaba que estaban detrás de la cortina de hierro, o sea, los países que conformaban la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que al desintegrarse, muchos de esos estados cambiaron su sistema por el sistema occidental, digamos, entre comillas, capitalista, y proclamaron constituciones con este formato del constitucionalismo, del Estado constitucional de derecho, que tiene para controlar que se cumpla la Constitución un tribunal especial que se llama Tribunal Constitucional. En nuestro caso, en el caso argentino, el Tribunal Constitucional va a ser la Corte Suprema de Justicia, que está últimamente de moda, como les decía, porque ustedes en las noticias escuchan hablar de la Corte Suprema de Justicia. Porque escucha que hay noticias, que hay decisiones que toma la Corte que afectan a las personas. Por ejemplo, el caso que les di como ejemplo, que afectó a todos los estudiantes de educación primaria de la ciudad de Buenos Aires, que pueden ir al colegio. ¿Hasta acá estamos bien? Bien. Soy la chica que te dijo que tenía las dos materias al mismo tiempo. Sí. Me escapé un cachito de la otra clase. Ya me comunicaron cómo tenía que hacer. Y si me podrías cambiar vos de comisión porque es por el aula virtual. O sea, me tenés que cambiar de aula virtual. No, pero te tiene que dar de alta, ¿vos te querés ir de este curso? Te tiene que dar de alta al profesor. Pasar de la comisión 10 a la comisión 6. Mirá, hace una cosa. Cuando termina el curso, mandame un mensaje por la mensajería. Yo no sé cómo se hace eso.
Tiene que Yo entrar a la los comisión cambios de 6 comisión y que pedir ahí. hice dando de alta alumnos que quieren, Claro. los que se quieren ir no sé cómo se hace, pero en todo caso, como somos muchas personas, Tiene hablemos que entrar a la después comisión 6, por profe. mensaje. Claro, después hablemos por mensaje entre nosotros para tu tema en particular. Está listo, ¿Está bien? perdóname, profe. Pasa No, que no pasa nada, no, entré está rápido, bien. sí. Le quiero decir para que los demás no estén escuchando y... Sí. ¿eh? Bueno, respecto de muchas lo que gracias. dije hasta ahora, Profe, ¿hay porque alguna no me pregunta está. o duda? Bueno, hago yo la pregunta. ¿Escucharon? Sí, le hago una consulta. Sí, Está hablando lo que es todo tipología de la Constitución, ¿no? sí, no. Estoy hablando de lo que dije que iba a hablar cuando empecé. ¿Qué es una constitución y cuál es su finalidad? De tipología de la Constitución les dejé un apunte en el aula virtual. Profe, una consulta. Sí, La definición de constitución, ¿hay un texto en donde habla de eso en el aula o no? ¿O no se lo las acabo menciona de dictar directamente? yo. ¿Las copiaste? Sí, pero Ah, al ok, principio no listo, se listo. escuchó nada. Es profe. la norma, la Algo ley se- suprema de la nación a la cual se debe someter el resto del ordenamiento jurídico. ¿Escuchaste? Hola. Hola, profe, yo no escuché, ¿lo podría decir de nuevo, por favor? Sí, que es la ley suprema de la nación a la cual debe someterse el resto del ordenamiento jurídico. Profe, Sí, señora. muchos compañeros están preguntando si usted va a grabar las clases. Por el chat lo están preguntando. No la estoy grabando ahora, pero la puedo grabar la próxima si quieren. Sí, No, profe, por mismo. favor, porque yo trabajo a partir de 18 y hoy no fui porque me pedí el día, pero va a haber días que no voy a poder zafar del Bueno, trabajo y si me graba mejor. ok. Sería bueno. Está perfecto. A partir de la próxima la grabamos. Pero Profe. nosotros queremos que vengan a la clase, no que la vean en YouTube. No, Porque así podemos hablar, podemos conversar, nos pueden plantear cosas. Está perfecto, la grabamos, te entendí. Pero quiero decir, la vamos a grabar por si alguno no puede ir, no puede venir, digamos, y la puede ver en cualquier momento. Pero la idea de una reunión, de una cátedra, que es la reunión entre profesores y alumnos, es el contacto, que ya que está bastante dificultado por la pandemia y especialmente para mí hoy, por circunstancias personales, tener por lo menos el ida y vuelta de poder hacer una pregunta, poder conversar, etcétera, ¿no? Sí, por eso es que está bueno en reunir. mi caso particular De voy a todas poder maneras, estar la en la vamos a clase. grabar y las voy a subir al aula virtual, ¿está bien? Joya. Yo en mi caso voy a poder estar en la clase, pero a lo mejor no voy a poder tomar apuntes ni nada y quizás pueda llegar a hacer alguna que otra pregunta o alguna duda que tenga, porque Claro. me lo permite el trabajo, pero no voy a poder estar con el cuaderno tomando apunte o va a haber momentos que no voy a poder hablar, solamente estar escuchando con los auriculares, pero bueno, se me Lo entiendo, dificulta. lo entiendo y por eso te digo que lo vamos a grabar a partir de la próxima. Bueno, muchas gracias. Profe, Sí, Milagros mi nombre. Hola, Una Milagros. consulta sobre el material de lectura sí. de la sección de clases de aula virtual. Para la clase de hoy tendríamos que leer tipología de la Constitución y antecedentes y la reforma. No, mirá, reforma te lo voy a decir yo ahora, tipología está en un apunte. Sí, es la primera clase que está. Sí. ¿Vos estás ¿Y en la el cronograma? ¿Estás en Sí. el cronograma? No, Bueno, en la decime. sección de clases. Bueno, andá donde dice presentación. Sí, eso lo leímos. No, dice lo que va a hablar hoy.
Exacto. Los módulos temáticos de la asignatura. Bueno, para hoy, ¿qué dice ahí? Que es una constitución, la tipología de la constitución. Bueno, la orígenes- tipología de la Constitución, hay un apunte en el aula virtual. Seguí. Sí. ¿Qué Después más? dice orígenes del constitucionalismo, Es lo que estamos viendo ahora. antecedentes constitucionales. Lo vamos a ver en un minuto. Claro, yo para no volverlo loco, mi pregunta es del material de estudio de la sección de clases. Sí. Solo tendríamos que leer tipología. En esta, que es la primera, para no Sí. volverlos locos, solamente dejé un apunte. En las próximas, no se ilusionen, porque van a ver que hay 5 o 6, o 3 o 4. Pero esta es la primera clase, entonces no quise cargarlos de material. Solamente está el material de tipología, que es, digamos, lleva tiempo explicarlo y mejor que lo lean ustedes porque es muy sencillo, y el resto lo conversaba yo con ustedes porque son temas teóricos lindos para hablar, como lo que estamos viendo en este momento. ¿Para qué sirve una constitución? ¿Cuál es el origen de una constitución? Etcétera. ¿Qué más decía ahí? Antecedentes de la constitución. ¿Y qué más dice el cronograma? ¿Qué más dice esa ahí? O sea que todo eso no está en los textos, lo va a explicar ahora usted. Eso está en el aula también, en Word, puede ser, en archivos de Word. Hay un archivo de Word sobre tipología de la Constitución. No, pero de los antecedentes y demás también me parecen. Yo los leí anoche. El cronograma para hoy. Mirá, puede ser que esté en archivos, no estoy ahora en la computadora. Puede ser que esté en archivos en la segunda clase. Exactamente, sí, abajo de tipologías están 6 archivos de Word que dice brevemente las cosas que está diciendo. Claro. Ah, perfecto. Perfecto, genial. Eso lo subí yo. Lo que pasa es que, ¿qué ocurrió? Como en este curso, viste que empezó tarde. Este curso, como empezó tarde, nos obligó a reformular todos los temas y las clases, porque tenemos muchas clases menos. Entonces hubo que reformular el material e ir poniéndolo en las clases que corresponden, tuvimos que hacer de vuelta el cronograma. Entonces, algunas cosas sacamos, otras pusimos y otras cambiamos de lugar. Eso es lo que está ocurriendo, porque empezamos tarde y de encima tenemos un tiempo hay unas clases que son unas fechas que son para exámenes y nos obligó a reformular el curso como lo venimos desarrollando siempre. Bien, entonces, estamos viendo un poco los orígenes del constitucionalismo que les contaba, que se remontan. Profe, Sí. antes que siga, disculpe mi ignorancia, pero ¿qué sería el ordenamiento jurídico? Todas las leyes que existen en un país. Un país tiene leyes, tiene constituciones, tiene la Constitución, tiene tratados internacionales, tiene leyes nacionales, cada provincia tiene una constitución, cada provincia hace sus propias leyes. Eso sabes dónde lo viste, por ejemplo, en este último... Yo pongo como ejemplo este último conflicto porque es un ejemplo ahora que ustedes lo vieron en la tele. La ciudad tiene sus propias leyes, sus propias normas, ¿no? La nación tiene las suyas. Por encima de todas esas está la Constitución. Por eso digo, ordenamiento jurídico, las municipalidades, por ejemplo, la Municipalidad de Luján tiene sus ordenanzas, que también son normas. Todo eso forma parte del ordenamiento jurídico. Todo eso todo eso está subordinado a una norma que se llama Constitución Nacional. Entonces, ninguna de las normas, de las leyes que integran el ordenamiento jurídico pueden contradecir esa norma superior que se llama Constitución Nacional. Esa ley de leyes, esa ley madre, esa carta magna, como se le llama. ¿Entienden? ¿Cómo se llama esto? Es otro de los puntos que van a encontrar en el temario. Supremacía constitucional.
¿eh? Perfecto, profe, gracias. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de supremacía constitucional, tienen que pensar, si ustedes lo quieren poner de arriba para abajo, pongan en primer lugar la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos. En segundo lugar, pongan el resto de los tratados internacionales. En tercer lugar, pongan las leyes nacionales. En cuarto lugar, todo lo que es el ordenamiento provincial, que son las constituciones provinciales, abajo las leyes provinciales, abajo las normas municipales. Eso sería una descripción general de lo que es el ordenamiento jurídico. Todo ese ordenamiento jurídico está subordinado, no debe contradecir esa norma principal, que es la Constitución Nacional, que la pusimos primero. Si cualquier norma de las que está abajo contradice, limita o restringe, modifica de alguna manera la Constitución, esa norma es declarada inválida por la Corte de Justicia. ¿Estamos? Profe, ¿lo puede volver a decir? Desde Desde el primero. Ah, bien, bueno. Vamos de nuevo. Primer lugar, Constitución Nacional. Entre paréntesis, incluye los tratados internacionales de derechos humanos del artículo 75, inciso 22. Punto primero, Constitución Nacional. Incluye tratados internacionales de derechos humanos incluidos en el artículo 75, inciso 22. Punto segundo. Demás tratados internacionales. Punto tercero. Leyes nacionales. Punto cuarto. El ordenamiento provincial sería, ¿no? Constituciones provinciales. Leyes provinciales. Normas y ordenanzas municipales, todo abajo, ¿no? Queda quinto y sexto. ¿Ahí se entendió? Es el ordenamiento jurídico lo que me preguntaba una de las alumnas. Bueno, todo eso tiene que estar subordinado al primer lugar, la Constitución Nacional. Si cualquiera de estas normas que componen el ordenamiento jurídico, que son lo que quieran, por ejemplo, la ley nacional viola la Constitución Nacional, la Corte de Justicia, en nuestro caso la Corte Suprema de Justicia, tiene la última palabra para decidir sobre la constitucionalidad de la norma y la puede invalidar. En este caso una ley que pusimos como ejemplo. El ejemplo es, si quieren tomar un ejemplo, el caso Brown, donde la Corte invalidó la ley federal que permitía, la ley estatal, porque era una ley estatal, que segregaba a las personas en el sistema educativo por su raza. La declaró inválida la Corte de Estados Unidos. Y si quieren un ejemplo local, hay cientos y miles. La Corte declaró, bueno, este último caso, ¿no?, de la educación, que es el que sale en todos lados, pero le pongo casos puntuales que tienen que ver con la vida diaria. La Corte declaró que la tenencia de estupefacientes para consumo personal no es punible e invalidó una norma del Código Penal.
La Corte en su momento declaró que era inconstitucional que no existiera divorcio y permitió divorciarse antes de la ley, ¿no? Hace años que está la ley. Estoy dando ejemplos de históricos, ¿no? La Corte declaró que los depósitos sometidos al corralito en su momento debían devolverse en dólares. Profesor. Hay miles de ejemplos en la jurisprudencia argentina donde la Corte invalida normas porque las considera que son contrarias a la Constitución. Sí, adelante. En el caso del divorcio, ahora también no hace mucho que salió la ley, es que con que una de las partes se quiera divorciar, ya se puede hacer válido el divorcio, ¿no? Sí. Sí, pero no tiene que ver con la Constitución eso, pero sí. Sí, ok. La nueva ley es así. Pero en su momento el divorcio no existía. Recién fue incorporado en 1985. Con anterioridad la Corte había declarado que era inconstitucional que las personas no pudieran divorciarse porque violaba muchos derechos, entre ellos el derecho a la autonomía personal. Digo ejemplos, digamos, grandes, ¿no? Que tienen que ver, digamos, que se me vienen y que para que ustedes entiendan el papel que tiene la Constitución y el papel que tiene la Corte. Quiero aclararles que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, pero la última palabra la tiene la Corte, que actúa como tribunal constitucional. En la mayoría de los países de Latinoamérica y en todos los países de Europa hay un tribunal especial para esto que se llama Tribunal Constitucional. Nuestro sistema sigue el sistema de Estados Unidos, donde la Corte Suprema de Justicia es a su vez el Tribunal Constitucional. Es decir, dice con última palabra qué norma es compatible o no con la Constitución. Y ratifica una norma o la invalida. Como lo que vimos ahora cuando invalidó un artículo del decreto de necesidad de urgencia que prohibía la educación presencial en capital. Una consulta. Sí. Y, adelante. O sea, adelante. Cuando empiezan de alguna manera como a politizarse y involucrarse intereses, o sea, así como en estos estratos de la República que deberían de funcionar 100% autónomos, que bueno, nada, como la misma democracia es un hipotético, es algo a lo que se tiende. O sea, ¿de qué manera las minorías quedan cubiertas? ¿Me explico lo que quiero preguntar? No sé si soy claro. En un sistema que pretendemos que evolucione a un Estado constitucional de derecho, las minorías están cubiertas por el accionar de los tribunales de la justicia, que es el poder que puede decidir cuándo el Estado se excedió y violó el derecho de alguien y de alguno. La cabeza de los tribunales del Poder Judicial de la Justicia, como se lo llama, es la Corte Suprema de Justicia, que en última instancia es la que interpreta la Constitución y la que decide en el caso concreto quién tiene razón, es decir, que aplicar o declarar inconstitucional, es decir, aplicar o anular una norma emitida por el gobierno, por el Estado, por las autoridades, ¿no? Esa sería la respuesta. Pero no sé si entendí la pregunta. O sea, del orden de la República, como ser la Corte Suprema, empiezan de alguna manera a verse, no quiero ponerlo en términos, viste,
partidarios o no partidarios, porque bueno, nada, ya excede, me parece, a la clase. Pero digo, ¿qué sucede cuando empiezan a involucrarse intereses que de alguna manera manipulen las decisiones de, por ejemplo, la Corte Suprema? La garantía, la mayor garantía que pueden tener las personas es tener un poder judicial independiente. Hay dos modelos de entender el poder judicial. Un modelo mayoritario, es decir, que la justicia esté vinculada a la mayoría, es decir, a sería una especie de justicia popular, donde los sectores mayoritarios, en cuanto al número, digamos, que en la mayoría de los países corresponden a las clases medias y bajas, ese tipo de gobiernos que se llama populares, tienen una justicia que responda, digamos, a los intereses, objetivos, programa de un gobierno, entre comillas, popular. Se entiende, o entienden los que adhieren a esta teoría, que una justicia alineada con los intereses de un gobierno popular va a favorecer a aquellos sectores que mayor protección necesitan, por estar ubicados en la, digamos, en la escala social, en el lugar más desventajado. Estos sectores desventajados, dice esta teoría, necesitan un poder judicial alineado con un gobierno popular que quiere reivindicar esos derechos. Teoría 1. Teoría 2. La mejor manera de defender los derechos de las personas es con un poder judicial independiente, independiente de cualquier gobierno y de cualquier posición ideológica. Eso siempre es difícil porque todas las personas tienen ideología y todas las personas, como somos humanos, podemos ser susceptibles de presiones. Pero hay que diseñar, como está diseñado en nuestro país, un sistema institucional que de alguna manera impermeabilice al Poder Judicial para que él pueda decidir sin presiones. Esa, para mí, es la mejor manera de garantizar que se pueda defender los derechos de los que se supone son los sectores desventajados, menos ventajosos o desaventajados. Porque la otra teoría es esta teoría que dice un poder judicial adepto o en sintonía con un gobierno popular termina siendo un poder judicial alineado con el poder del gobierno de turno. Y va a terminar favoreciendo siempre los intereses de los gobernantes. Y en mucho menor medida va a quedar defendida o va a poder defender los intereses de esos sectores populares, desaventajados, o como le quieran poner en el idioma de que pretende que se usa para estos casos, ¿no? Entonces una justicia, esto es una concepción que ya viene de la polis griega. No hay mejor juez que el que tiene una venda en los ojos. Puede parecer seductor esto de tener una justicia, no quiero tampoco utilizar palabras que se puedan malinterpretar, una justicia alineada, digamos, con este tipo de gobierno. Pero en la práctica lo que se vio es que después termina respondiendo a los intereses de ese propio gobierno y no a los intereses de la persona desaventajada que quiere llegar
a reclamar su derecho en tribunales. Así que la única ventaja, la única posibilidad que tenemos es tener un sistema institucional donde la justicia sea verdaderamente independiente. No que sea votada por las mayorías, ni que dependa de la mayoría de los congresos para estar o no estar, ni que tenga que ser renovada por la mayoría, digamos, de los bloques parlamentarios, porque eso termina, por muy popular que quiera ser el gobierno, o muy liberal, como quieran, termina existiendo una justicia dependiente. Y lo que yo estoy viendo, que no quiero esquivarle el bulto, es que algunos gobiernos especialmente se ocupan de criticar a la justicia. Especialmente se ocupan de criticar a la justicia. Que es tan criticable como cualquiera. Pero en un sistema institucional serio, los gobernantes tienen que ser mesurados cuando se refieren a decisiones de la justicia. Porque se trata de otro poder tan o más importante que los otros dos. Son los tres poderes del Estado: judicial, ejecutivo y legislativo. Y ninguno tiene que estar por encima de los demás. Y los tres deben respetarse para actuar armónicamente en el marco de las facultades que la Constitución le confiere a cada uno. Entonces, esto de desatar una guerra mediática entre un poder y otro no le hace bien, por supuesto, a ningún sistema democrático. Así que la última garantía que tenemos nosotros es la garantía de un poder judicial independiente. Bueno, sirvió la pregunta también para un poco definir cómo debe operar el poder judicial cómo debe operar el poder judicial en un sistema, un Estado constitucional de derecho. Los jueces de la Corte no deben fallar de acuerdo a la política, deben fallar de acuerdo a la leal interpretación que hagan de la Constitución y de los derechos involucrados. No sé si llegué a contestar. Sí. O sea, me llegaste a contestar, me sirve la respuesta, pero bueno, después, o sea, cada uno lo interpreta y lo en función de la teoría y de la práctica, y termina apareciendo como que en realidad es una cuestión de fe. No, lo que yo quiero en este curso es que ustedes interpreten. Por eso yo no digo mucho, sino que doy el marco teórico, porque esa es mi función, que ustedes interpreten lo que yo digo y que traten de armarlo a lo que está pasando y que vean si las teorías que nosotros desarrollamos acá están más o menos cerca de la realidad. Porque toda la teoría política es una ficción en el sentido de que es una construcción hipotética, es una construcción intelectual. Todo el sistema de representación política se basa en esa construcción hipotética, que es que los gobiernos deben responder a los intereses de la ciudadanía, y que en tanto y en cuanto los gobiernos exceden, la Constitución los limita, porque la misma ciudadanía los mismos ciudadanos que se incorporaron a la sociedad civil, lo hicieron para poder tener garantizada su libertad, y que esa libertad la garantice un tercero imparcial, en este caso debería ser el Estado. Porque ninguna persona racional se va a unir a una sociedad para estar peor que en un Estado no civilizado, ¿correcto? Esa es la teoría del contractualismo del siglo XVIII. Bueno, sobre la base del contractualismo, Rousseau, Hobbes, Locke y la división de poderes de Montesquieu, que es la filosofía política que comenzó en el Reino Unido y que terminó de cristalizarse con Jacques Rousseau en Francia, es la teoría que tenemos ahora en Occidente. Bueno, eso es una manera y después en el siglo XX con John Rawls en Estados Unidos, con el neocontractualismo, esa es por supuesto una construcción hipotética. Esa construcción hipotética, la representación política,
esa constitución hipotética nos sirve para intentar ajustar en la medida que se pueda la realidad a ese ideal. Y eso se da en más o en menos, en distintos lugares y en distintas sociedades del mundo. Pero la idea del curso es que ustedes piensen, comparen y vean. No que yo diga lo que me parece a mí que está bien o que está mal, porque digamos, qué es lo correcto o lo incorrecto, no lo que está bien o no está mal es demasiado ambiguo, ¿no? La idea es esa. Sí, absolutamente, se entiende, se entiende. ¿Alguna otra duda, otra pregunta? Hola, hola. No, profe, ninguna. Acá aparte el compañero se aburre, sino el compañero Florencio Benavides se aburre, así que... ¿Por qué se aburre? ¿No le gusta la clase? No sé, comenta. Si vamos, porque si no lo perdemos, parece. ¿Eh? Yo quería decir ¿No le gusta? que ese Florencio, compañero, ¿no le no gusta sé la si clase? se perdió qué, pero ¿No está te gusta la clase? de hoy Florencio? mandando cosas a... Hola, hola. Bueno, ¿cómo es la reforma de la Constitución? La Constitución es un documento que dijimos que era la Carta Magna, pero también dijimos que ese documento también tiene que ver con un acuerdo, ¿no? Que las personas, digamos, con un acuerdo social donde se delimita cuáles son los derechos fundamentales y se delimita cuál va a ser la función, digamos, de los poderes del Estado. Eso, cuando se hace por primera vez, se llama, los que están copiando, se llama poder constituyente originario. Eso se llama poder constituyente originario. ¿Cuándo se sanciona la primera constitución de un Estado? ¿Y la primera constitución de un Estado de dónde surge? Bueno, de un acuerdo sobre serían los derechos fundamentales y la forma de gobierno. Al acuerdo se llega por un tratado, se llega por una guerra, se llega por distintos caminos que tienen que ver sobre cómo está organizada la sociedad. Pero la sociedad se organiza y una vez que la sociedad está organizada, se dicta su propia constitución, que es el documento fundacional, ¿no? En nuestro caso, la primera constitución que se sancionó en el año 1853. Ustedes saben que cuando Urquiza derrota a Rosas en Caseros, el 3 de febrero de 1851, luego la provincia de Buenos Aires se separó de la Confederación y en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Paraná se sancionó la primera constitución del país, en el año 1853, y Urquiza era el presidente. Ahí digamos que se ejerció lo que yo le dije recién, el poder constituyente originario. Es decir, se sancionó la primera constitución, la que dio origen a nuestro sistema constitucional. Cuando se incorpora la provincia de Buenos Aires en 1860, después que Mitre derrota a Urquiza en Pavón, en el 59, el vencedor Mitre incorpora a la provincia de Buenos Aires a la Confederación Argentina, luego después él es electo presidente de la Confederación, y en 1860 se sanciona la primera reforma.
ya con la provincia de Buenos Aires incorporada a la Confederación Argentina. O sea que decimos que el poder constituyente originario, ¿no?, está en el periodo 1853-1860, porque la de 1860 fue más que una reforma, porque definió la incorporación, digamos, la conformación definitiva del país, con la incorporación de la provincia de Buenos Aires. En ese momento la provincia de Buenos Aires incluía la ciudad de Buenos Aires, pues no había sido capitalizada todavía, que ocurrió eso un par de décadas después. Eso es el poder constituyente originario. Y después tenemos lo que llamamos el poder constituyente derivado, que es la posibilidad que tiene la comunidad, la ciudadanía, o como se lo llama comúnmente, el pueblo, de reformar su propia constitución. La constitución no puede ser algo, digamos, sagrado, como un texto religioso, que está incólume e inamovible en el tiempo. La Constitución vive en la comunidad, vive en la sociedad, en la medida que la sociedad, la comunidad, cambia, porque cambian las ideas, porque cambia la tecnología, porque cambia la manera de ver los derechos, la Constitución debe cambiar también, porque es la que regula los derechos de las personas y la vida en sociedad. Entonces, lógicamente, la Constitución de 1853 es diferente de la Constitución que tenemos hoy, porque sufrió varias reformas. Como ejemplo les pongo. En 1949, sí señora. Buenas tardes, mi nombre es Lilian. Aparte del derivado de la Constitución también representa las provincias, ¿no? Repetime. Se rigen, que parte del derivado de la Constitución también aplaca a las provincias que se rigen por la Constitución, digamos, madre, y cada una la adaptó a sus necesidades, siempre respetando la primera Constitución. Sí, acá lo que estamos hablando es de la Constitución Nacional, exclusivamente por ahora. Después es cierto que cada provincia tiene su Constitución, pero acá hablamos de la Constitución Nacional. Hablamos de 1853, 1860, como del poder constituyente originario de la Constitución Nacional. Y luego, yo les decía que existe un poder constituyente derivado o reformador, que surge de la capacidad que tiene la comunidad, el pueblo, de reformar la Constitución, porque la Constitución, como les dije, no puede ser algo sagrado, tiene que ir cambiando en la medida que las sociedades avanzan y se actualizan. Entonces, la Constitución de 1853-60 necesariamente tiene que ser diferente a la nuestra. Les pongo un ejemplo, les decía, en 1949 se sancionó una reforma que después se anuló, porque la revolución del 55, el golpe de Estado que derrocó el gobierno constitucional en 1955, derogó al año siguiente, el 1 de mayo del 56, derogó la Constitución del 49. Al año siguiente, en el 57, se reformó la Constitución, ahí se convocó a una asamblea constituyente, se reformó la Constitución y se incorporó el artículo 14 bis, que son los derechos del trabajador, los derechos de la seguridad social, bueno, los derechos, etcétera, distintos derechos sociales
que no estaban en la Constitución de 1853. ¿Y por qué no estaban? Bueno, la sociedad cambió. Ya se empezaron a reconocer derechos, digamos, de carácter social, que en 1853 eso no se contemplaba. Cambió la sociedad. Aparecieron los sindicatos, aparecieron las leyes laborales, apareció el reconocimiento del trabajo. Bueno, todo eso hizo que cambie. Como la sociedad fue cambiando, la Constitución cambió e incorporó esos derechos sociales en el artículo 14 bis. Les pongo como un ejemplo eso. ¿Se dan cuenta? Entonces hay un poder constituyente originario, que es el poder constituyente que da nacimiento a la primera Constitución, y después hay un poder constituyente derivado, que es el que lleva adelante las reformas. Ambos poderes constituyentes están en cabeza, digamos, son ejercidos por la comunidad, por la ciudadanía, por lo que comúnmente se lo denomina pueblo, que es la que tiene la capacidad política, ¿no?, de darse su propio ordenamiento jurídico. En este caso encabezado, como dijimos recién, por la Constitución Nacional. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. En el texto sobre tipología de la Constitución hay un subtítulo que habla sobre la evolución histórica del Instituto de la Reforma Constitucional. Bien. Ahí dice que las constituciones tienen cláusulas para su propia reforma. ¿A qué Sí. hace referencia esa parte? Y otra de las preguntas que marqué dice, Sí. no han sido sustituidos unos preceptos por otros, sino que los nuevos se han agregado a los anteriores mediante enmiendas. ¿Qué serían enmiendas? Bueno, dos preguntas. Eso no había llegado todavía a eso, pero bueno, lo adelanto. En nuestro país, la Constitución Nacional tiene un procedimiento de reforma específico, que está en el artículo 30 de la Constitución. Pueden leer el artículo 30 de la Constitución. Y nuestro país, nuestro sistema no tiene un sistema de enmiendas. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos sí tiene un sistema de enmiendas. La nuestra es un procedimiento de reforma pétreo, porque la Constitución pétreo, alguien está copiando, borre la palabra pétreo y sustitúyela por rígido, porque es un procedimiento de difícil reforma. La enmienda es otro tipo de sistema donde se va enmendando la Constitución normalmente por el mismo poder legislativo. Nosotros, en nuestro sistema, no, me conformaría con que hoy nos quede claro nuestro sistema. En nuestro sistema existe lo que denominamos, lo que distinguimos recién, un poder constituyente, que se deriva en originario y derivado, y un poder constituido, que son los poderes. Profe, perdón, justo se silenció. No está silenciado, ¿eh? Entonces ¿Me se escuchan? le corta mucho, se le cortó. Está bien, escúchame. Hay un poder constituyente. ¿Puede iniciar desde el comienzo, ya que algunos nos perdimos, ya que estamos? Bueno, cómo no. Decía que en nuestro sistema de reforma constitucional lo tenemos que ver en el artículo 30. Los que tienen la Constitución a mano pueden verlo en el artículo 30. Y decía que en el artículo 30 tiene un procedimiento rígido de reforma, porque no es una constitución de fácil reforma. A diferencia de otros países que tienen un sistema de enmiendas, donde el sistema de enmiendas en muchos de los casos está en manos del Poder Legislativo.
Nuestro sistema reconoce dos tipos de poderes. El poder constituyente, que ya lo dividimos en originario y derivado, y el poder constituido, que son los poderes que surgen de la misma Constitución, que son tres: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ejecutivo. Los poderes constituidos, legislativo, ejecutivo y judicial, que son los poderes que surgen de la misma Constitución, que la misma Constitución instaura. Entonces, poder Ejecutivo, constituyente, constituido y judicial, los tres poderes: poder constituyente y poder constituido. Para reformar la Constitución hay que echar mano al poder constituyente, derivado o reformador, que eso está en el artículo 30 de la Constitución. Sigo con la respuesta de la alumna. Eso pueden ir siguiendo el artículo 30 de la Constitución. El artículo 30 dice que la Constitución puede ser reformada en todo o en parte. Profe, Sí, un compañero o compañera preguntó si cree que en algún momento la Constitución va a sufrir reformas. la Constitución sufrió su última reforma en el año 94, que fue la última reforma, que fue una gran reforma que se hizo. Y seguramente va a sufrir reformas, porque nada es eterno e inmutable, y mucho menos la Constitución. Les decía, no me acuerdo dónde, el artículo 30, que la Constitución se puede reformar en todo o en parte. Y acá ustedes van a distinguir, en el proceso lo van a dividir en dos partes. Lo que se llama poder prerreformador y lo que se llama poder reformador. El poder prerreformador está a cargo del Congreso, que tiene que dictar lo que se llama ley declarativa de necesidad de la reforma. Esa ley es la que va a convocar la Convención Constituyente para que reforme y le va a dar el marco de la reforma. Va a declarar la necesidad de la reforma y va a poner los puntos en que la reforma tiene que, qué puntos la reforma tiene que incluir. Profe, Sí. habla Mariana Abduch. ¿Sabe qué Hola, le Mariana. iba a pedir? Si usted puede pedir que después en el grupo de WhatsApp puedan ir pasando algunos apuntos, porque yo sufro, por ejemplo, de artritis reumatoidea y voy copiando por partes y después me empieza a doler la mano. Ah, está bien. Bueno, cómo no. Con mucho gusto. Igual, fíjate en la página de... Gracias. En el aula virtual, que hay material, ¿eh? Sí. Para que puedan leer. Ok. Pero las dos cosas, lee de ahí que lo subimos y además también eso que vos nos estás pidiendo. Entonces, poder constituyente, prerreformador, Congreso, ley declarativa de la necesidad de la reforma. El Congreso en la ley
debe incorporar los puntos que quiere que se reforme de la Constitución. Primero debe declarar si la reforma es total o parcial. Y si es parcial, ¿qué puntos quiere reformar? Y luego, para ya en la parte del reformador, digamos, se convoca a una convención constituyente que debe producir la reforma. La convención constituyente es electa por voto directo de la ciudadanía. Cuando el Congreso declara la necesidad de la reforma, debe convocar a la elección de una convención constituyente. Producida la elección, se eligen los convencionales constituyentes y esos convencionales reunidos son los que producen la reforma de la Constitución. Profe. Es un procedimiento complejo, por eso dije que es una constitución rígida, es decir, que nuestra constitución es de difícil reforma. Y algo más, ya estoy con vos, y algo más, para declarar la necesidad de la reforma, el Congreso debe reunir las 2/3 partes de sus miembros. No basta con la simple mayoría, si no es una mayoría agravada, debe reunir las 2/3 partes de sus miembros para poder reformar, lo que le hace aún más dificultoso. ¿Sí? ¿Quién me quería preguntar algo? Yo, una pregunta. La parte del Congreso dijo que se llamaba poder Constituyente. Ok. Pre-reformador, perdón. Y el otro el poder reformador. Perdón, profe, pre-reformador y pre-constituyente es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo. Ah, listo. Hablamos de reforma ahora. 2 etapas. En el Congreso, el reformador que declara la necesidad de la reforma, introduce los puntos para que deben reformarse y convoca a la Constitución, a la Convención Constituyente, convoca a la elección, porque la Convención Constituyente es electa por la ciudadanía de la Convención Constituyente, y ya el poder reformador lo tiene después la Convención Constituyente, que es la que lleva a cabo efectivamente la reforma. La Convención sesiona, se reúne, discute y plasma la reforma en el texto constitucional. Listo, gracias. De nada. ¿Estamos bien hasta acá, gente? Sí, profe, Hola, hola. eso sería el poder Sí, profe. pre-reformador, ¿puede estar? De a uno. ¿Quién habló primero? De a una. Bueno, que si lo que dijo, todo lo que dijo recién puede ser del poder pre-reformador, ¿es eso? El pre-reformador en cabeza del Congreso, artículo 30. Y el poder reformador en cabeza de la Convención Constituyente. Perfecto. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí. ustedes lo que van a hacer es van a buscar cuáles son las reformas a la Constitución que se hicieron. Yo les mencioné 2. Bueno, me mencioné 3 en realidad. Las más importantes. La reforma del 60, después hubo 2 más chiquititas. Les mencioné la reforma del 49, les mencioné la reforma del 57 y les mencioné la reforma del 94.
Sí, faltarían las del 66, de 1866 y 1898. Correcto. Son dos reformas chiquitas del siglo XIX. Esas son las reformas que se hicieron a la Constitución. Yo les había mencionado esas y vos terminaste de completar. Bueno, gente, primero, gracias por estar en el curso. Vamos a terminar hoy acá. Está bien por ser la primera reunión. Pudimos avanzar bastante. Nos encontraremos, Dios mediante, el jueves próximo a las 18 horas. Y bueno, ahí ustedes ya saben que tienen en el aula virtual el material de la clase de hoy, los temas y el material de las clases del jueves próximo, si quieren ir adelantando. Cualquiera que quiera hacer una pregunta ahora me la puede hacer o alguna aclaración, y si se les quedó algo en el tintero, también me lo pueden hacer a nuestro equipo docente, que le vamos a responder por el sistema de mensajería de la página. ¿Alguna duda o pregunta de lo que avanzamos hoy en la clase? No, profe, nada. No, profe. Bueno, además de la Constitución, ¿necesitamos algún artículo más? Ustedes tienen que tener una Constitución que incorpore los tratados internacionales de derechos humanos y el material está subido al aula virtual. Listo. Más las clases, ¿no? Bueno, les agradezco que formen parte de este curso, que tengan la confianza de haberse anotado con nosotros. Esperamos de parte nuestra cumplir con las expectativas que tienen ustedes en cuanto al desarrollo y el aprendizaje de la materia. Vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias y entre todos, trabajando, estudiando y participando, vamos a entender mejor de qué se trata la Constitución argentina y espero que la mayoría de todos ustedes puedan pasar por este curso, primero cumpliendo con el objetivo que tenemos, que ustedes entiendan de qué se trata cuando hablamos de la Constitución y entiendan de qué se trata cuando hablamos de derechos humanos. Y además puedan promover o aprobar la materia. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos la próxima reunión y cualquier duda estamos disponibles en el chat del aula virtual. Muchas gracias. Profe, no se vaya. Una No me voy. última consulta. ¿Hay promoción directa y promoción con final? ¿Cómo es? El sistema no cambió. El sistema es siempre el mismo, no cambió, por eso no hicimos Con referencia a él. Con más de 7 se promueve y el resto es con examen. Listo. Gracias. Eso no cambió, siempre igual. Ahora Profe, voy a cenar. disculpe, ¿el horario va a ser de 6 a 8? El horario va a ser a partir de las 18 y el horario de finalización va a ser normalmente un poco más tarde que el de hoy. Hoy en la primera clase hicimos una introducción. Claro, Y- porque figura de 6 a 10. Sí, eso es presencial, no podamos hacer un Zoom de 4 horas porque no nadie lo puede soportar. Cuando hacemos presencial hacemos 2 horas de teórico y el resto práctico, con casos, trabajamos con casos en el aula, ¿entendés? Es otra cosa. El Zoom no puede tener 4 horas porque no existe un Zoom de 4 horas. Sí vamos a hacer por lo menos lo teórico por Zoom. Y los casos prácticos se los vamos a dar a partir de la clase que viene para que ustedes los hagan en su casa y los van a ir entregando semana a semana. No lo vamos a hacer por Zoom 4 horas, vamos a hacer solamente la parte teórica. Que eso va a variar, pero podemos decir, por ejemplo, de 6 a 8 o una cosa así. Un poco más de lo que hacemos hoy. Pero, Solo la Fe- parte, lo práctico lo hacemos en casa. ¿Qué más? Profe, una consulta. ¿Lo Sí. práctico se hace individual o se puede hacer en grupos? Va a ser individual. Vamos a dar las instrucciones en cada caso, y generalmente es Ah, ok. individual. En cada módulo, no en todos, pero en el módulo que vamos a hacer un trabajo práctico, hoy por ejemplo yo no quise poner un trabajo práctico porque es la primera reunión y bueno, era poco charlar,
integrarnos, hablar en general de los temas que hablamos, y arrancar. Pero después en algunos módulos sí pedimos prácticos. Le vamos a dar las instrucciones y el práctico va a estar subido en el aula virtual. Le vamos a decir en qué fecha hay que entregar y se los vamos a corregir y se los vamos a devolver. Pero el horario no va a incluir hasta las 10 de la noche como ocurre en la universidad. Porque la enseñanza a distancia no pueden ser 4 horas, eso no funciona así en ningún lado. ¿Alguna otra duda? No, profe. Gracias por todo, nos vemos la próxima. Gracias, chao. Gracias. Chao. Profe. Gracias, profe. Chao. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.